Desafortunadamente nosotros buscamos a Dios cuando no hay otra salida. Un día normal recibo la llamada que yo creo que una mamá nunca quisiera recibir. Mi esposo me llama en un lamento, en un grito desesperado y me dice, el niño se nos cayó. Entonces, el niño se cayó de un cuarto piso por la ventana. Él tenía en ese momento 3 años. El niño prácticamente muerto. No había muchas posibilidades de vivir. El ruido de la ventana como que sonó. Yo me devolví corriendo. Efectivamente el niño no estaba en la cama. Me asomo por la ventana y pues... Bueno, lo veo en el piso, boca abajo. Ya salí, él estaba en un charco de sangre terrible. Me postré a Dios, le dije, Señor, si es esto lo que iba a pasar, es muy fuerte. Sangraba por la boca, por la nariz, por los oídos. Tenía 2 fracturas muy abiertas en su frontal, el piecito partido a 90 grados, con fractura abierta. Familia hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué alegría otra vez con un nuevo testimonio. Ya por ahí nos han escrito que dónde estamos, que aparezcamos. Y yo dije, pero... Si no nos hemos ido. No nos hemos ido. Aquí hemos estado. ¿Será que no han visto los testimonios? Y este es un recordatorio y una invitación para que se suscriban a nuestro canal de Regálame tu Historia. ¿Por qué? Porque ahí van a ver las notificaciones de cada una de los testimonios que montamos, claro, para que no se los pierdan. Cuando están suscritos, les llega una notificación avisándoles que hay nuevo video. Entonces, tenemos un testimonio de una pareja muy hermoso. Todos los testimonios pues tienen un lado fuertecito, pero la idea es mostrar esa gloria de Dios. Así que yo no les voy a adelantar nada, porque ya me han regañado cuando adelanto mucho, pero sí les voy a decir, miren, quédense hasta el final. Dejen unos comentarios bien hermosos, suscríbete al canal y si tú quieres compartir tu testimonio, darle gloria a Dios, escríbenos al correo regalametuhistoria@gmail.com. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Jessica y a Ferney. Nuestros invitados, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido Jessica y Ferney? Hola Alex, hola Ana, ¿cómo están? Muy bien. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, qué alegría que nos quieran acompañar y compartir este testimonio, como siempre les digo yo, esa generosidad que tienen de abrir su corazón y contar, abrirnos la intimidad de lo que ustedes vivieron, esas situaciones adversas y fuertes, y bueno, todo sea para la gloria de Dios. Y es primera vez que ellos cuentan de esta manera su testimonio, que lo regalan, pero ellos lo están haciendo firmes, con la firmeza en su corazón de que el Señor va a hacer obras grandes en las personas a través de esta historia. Así que tranquilos, ustedes están en casa, están en un lugar seguro, la gente y la comunidad de Regálame tu Historia es muy respetuosa y es muy hermosa, así que este espacio es de ustedes, chicos, por donde quieran comenzar. Bueno, claro que sí. Bueno, primero nos vamos a presentar. Quiero decirles que hago parte de la comunidad hace más de 1 año. Los sigo, me fascinan las historias. Cada historia que ve uno siempre tiene uno que ver con algo le queda a uno. Entonces es algo muy bonito. Quería compartir este testimonio hace mucho tiempo y siempre tenía en mi corazón, ay, ¿será que envío el correo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hasta que un día dije, ahorita, hace poco, ay, voy a ver. Y envié el correo y pues me animé y le dije a mi esposo, me inscribí, envié el correo para ver si damos testimonio de nuestro milagrito. Entonces ahí empezamos. Yo soy de una familia católica no tan practicante, mi abuelita sí. Mi abuelita me inculcó desde muy pequeñita el rosario. Ella todos los días hacía el rosario a las 6 de la tarde, entonces digamos que ahí hace parte importante porque en las familias desde que una persona ore siempre queda ahí. Y el amor hacia la Virgen para mí ha sido muy importante. Luego van a entender por qué amo a la Virgen tanto. Y pues digamos que eso es, con mi esposo, pues
de toda la vida nos hemos hablado, nos hemos visto y empezamos una relación hace 7 años. Qué Bueno, belleza. mi nombre es Ferney Angarita, soy orgullosamente de raíces campesinas, como mucha familia radicado en la ciudad con el fin de buscar un mejor bien para nuestras familias, pero con esa raíz campesina que me llena de orgullo, la verdad. Soy del norte del Tolima, somos del norte del Tolima, zona cafetera, Palo Cabildo, Tolima específicamente, con una creencia católica no practicante, hoy lo sabemos por todo lo que vivimos, de aquellas personas que van a misa de muy vez en cuando, no se sabe qué es lo que pasa en la misa, con una participación ausente en lo que sucede en el acto de la Santa Misa. Hoy en día se entiende, hoy en día es una necesidad. Antes se iba porque sí, porque toca o por participar de una Semana Santa y bueno, y por esas pocas enseñanzas que le dieron a uno sus padres. Pero hoy en día es una necesidad, hoy en día es un sentir, es estar ahí para hablar con Dios. Bueno, muchas cosas, y más cuando se trata de un evento tan fuerte como el que nosotros vivimos, uno va es a agradecer, no a pedir. Es una cosa maravillosa que se siente. Ya como pareja, conozco a Jessica desde que era una niña, desde los 3 años, le llevo unos buenos años. Voy a cumplir 50 años, mi esposa tiene 35. La conozco desde que era bebé, es sobrina de un compañero de estudio. Un gran amigo. Yo digo que en la vida, si tú tienes 5 amigos de infancia, eres feliz. Si tienes una familia, si tienes a tu mamá, si tienes una esposa con quien despiertas, que te apoya, eres feliz. Hoy en día todo eso ha tenido, de acuerdo a esta situación vivida, es cuando coge valor esas pequeñas cosas que realmente son lo más maravilloso. Y ahí es donde está Dios. ¿Qué más te puedo contar? Llevamos una relación hoy en día con Dios en nuestro ser, en nuestro trabajo, en nuestro vivir, en nuestro día. Y eso se debe a la manifestación de Dios cuando lo pedimos. Desafortunadamente nosotros buscamos a Dios generalmente cuando no hay otra salida. El famoso dicho de Dios mío, ¿qué hago? Ahí es cuando uno como que lo busca y Él es tan maravilloso que no importa si eres la peor persona, cuando tú lo necesitas y dices, Dios mío, ¿qué hago? Y te postras a Él y lo necesitas, él aparece, no importa el tipo de persona que sea. Nosotros somos personas del común, luchadores, hemos construido un hogar, trabajamos, soy independiente. Hoy en día me dedico al tema de finca raíz y comerciante y pues mi esposa igual trabaja, pero enfocados con Dios en nuestro corazón hoy día. Bueno, ¿cómo empezó nuestra historia? Un día normal, recibo la llamada que yo creo que una mamá nunca quisiera recibir. Mi esposo me llama en un lamento, en un grito desesperado. Yo realmente ni siquiera le reconocí la voz. Me llama, yo estaba trabajando y me llama y me dice, el niño se nos cayó. ¿Qué hago? Entonces yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces el niño se cayó de un 4º piso por la ventana. Entonces, pues... ¿De qué edad? Él tenía en ese momento 3 años de edad. Era un bebecito. Ahora tiene 5 años. En ese momento, bueno, entonces él me llama, me dice que el niño pues se cayó de un 4º piso de la habitación de nosotros por la ventana a un precipicio, cae a suelo
¿cómo se llama? Concreto. A concreto, cae a concreto, Desde un cuarto piso. Un cuarto, mi amor. queda en el piso, pues ahí es en ese momento donde uno, pues, ¿qué hace? Acudir a Dios. Pasan de aquí en adelante, pues vamos a empezar a contar como esa serie de cosas que nos pasaron. Pues digamos que lo más duro y lo más terrible es pues la situación, su momento, el niño prácticamente muerto, pues no había muchas posibilidades de vivir. Quiero ahí como hacer pues como una aclaración o comentarles un detalle muy importante, porque ahí es donde yo digo, Dios se vale de todo para hacerse sentir. Cuando mi esposo se asoma por la ventana y ve al niño en el piso tirado, lo que él hace es pues bajar. Cuenta ese pedazo. Bueno, me perdonan si de pronto se me quiebra la voz y eso, pero pues Tranquilo. es un Normal. momento fuerte. Era un día común y corriente. Yo estaba en el apartamento con él porque habíamos hecho un viaje un mes anterior a Uga y presenté el niño al Señor de los Milagros y bueno, y mi hermana ya había mandado unas cosas para un sobrino que se graduaba. Entonces estaba yo con el niño a esa hora, 11 de la mañana, esperando a mi sobrino que llegara y estaba en esa situación de atenderlo, iba a ir a bañar al niño y estaba jugando en la cama. Yo cometí el error de dejar abierta la ventana 5 centímetros, que eso no pasa nada, la cortina corrida, pero fue un descuido de menos de 10 segundos. Mientras me fui por la toalla a la zona de lavandería del apartamento, escuché la emergencia. Escuché que la ventana sonó. El ruido de la ventana como que sonó. Yo me devolví corriendo. Efectivamente, el niño no estaba en la cama. Me asomo por la ventana y pues... Tranquilo, que estás en un lugar seguro. Bueno, lo veo en el piso, boca abajo, en pues un falso balcón que tienen los primeros pisos, bajo, desesperado, gritando auxilio. No sé el impulso que llevaba, pero rompí la pared del primer piso, por donde va toda esa tubería, salí, él estaba en un charco de sangre terrible. Uno de padre, al ver esas imágenes tan fuertes, su hijo estallado, muerto prácticamente, pues yo me prostré ante Dios, postrado totalmente. Nosotros veníamos en una época anterior de que presentíamos que algo iba a suceder, lo llevábamos al médico y bueno, y todas esas cosas. Una vez nos rechazaron un laboratorio. Dios mío, ¿qué será lo que tiene el niño? Yo estaba viajando mostrando una finca por allá fuera de la ciudad. Eso fue terrible. ¿Qué será lo que tiene el niño? No, resulta que los exámenes era que se habían contaminado y uno ya pensando cosas feas. Algo presentíamos y me postré a Dios. Le dije, Señor, si es esto lo que iba a pasar, es muy fuerte. Perdóname, le pedí perdón, supliqué con toda la fuerza que tuve, le imploré misericordia, que él no tenía por qué, totalmente descompuesto, unas imágenes muy fuertes. Ustedes se pueden imaginar una caída libre de un cuarto piso contra el concreto, sangraba por la boca, por la nariz, por los oídos, tenía 2 fracturas muy abiertas en su frontal, el piecito partido a 90 grados, con fractura abierta, pero al momento de la oración, un calorcito de aquí hasta el último dedito, un calor impresionante, me dio la tranquilidad.
Hoy entendemos que es el Espíritu La Santo. serenidad de atenderlo, de saber atenderlo, sin saber, ¿no? Pasé el balcón, ese falso balcón, le metí la mano por acá porque estaba boca abajo, sin sentido, lo levanté la pelvis, limpié su naricita, destrabé su mandíbula, le quité los cuajos de sangre y respiró con una fuerza impresionante, desafiando toda realidad. Y supe que pues estaba vivo, porque yo, o sea, para mí él estaba muerto, pero está vivo. Y corrí, pedí auxilio, una vecina me auxilia, se me acerca, me dice, bueno, la gente corría como a sacar los carros o algo. Yo estaba en chanclas, en pantaloneta, en bueno, plan de casa, sin ninguna programación, solo esperando a mi sobrino, como les cuento. Y me subo al taxi, la señora me dice, no, pero yo no saqué ni el celular, no saqué plata, las chanclas quedaron botadas, estaba solo en pantaloneta, descalzo. Me dijo, no, subámonos al taxi. Me subí al taxi a las 5 cuadras. De ahí empezó Dios a actuar Jesús, nuestro Dios, en cada cosa. Es impresionante. Me subo al taxi, a las 5 cuadras una ambulancia parqueada en un semáforo. Ahí, en ese momento, pues esa ambulancia parqueada nosotros para dimensionar, porque pues una ambulancia, pues de pronto se encuentra uno en cualquier lado, pero es un conjunto residencial donde son solo, no hay avenidas así principales, no hay como que sea concurrido que uno se encuentre en ambulancia, entonces ahí es donde nosotros empezamos a decir, es Dios abriendo caminos y poniendo ángeles. Ahí es donde llamo a mi esposa, porque ya sentí como que entregué la responsabilidad al equipo médico, que a los auxiliares colocan el cuellito ortopédico, bueno, lo atienden, yo llamo a mi esposa en el momento que ella estaba contando, y para irme para el hospital, estamos hablando de que vivíamos en Bosa, y el hospital más cercano era el de Bosa, Ahí cuando él me llama, entonces pues como para ir contándoles la versión de él, versión mía, pues yo estaba súper lejos y cuando él no podía ni hablar, me pasó el teléfono la señora que iba con él, entonces yo solo le decía, señora, ¿cómo está mi hijo, mi hijo? Y ella solo me decía, señora, ¿usted cree en Dios? Ore mucho, ore mucho. Cuando ella me decía a mí eso, yo dije, mi hijo se está muriendo, mi hijo se está muriendo, porque ella me decía eso. Entonces yo cogí un taxi y en ese momento yo lo único que hacía era clamarle a Dios y más a la Virgen. Y yo lo único que hacía era suplicarle a la Virgen y decirle, Virgencita, no me lo vaya a quitar todavía. Usted que nadie más que sabe qué es perder un hijo, los dolores de una madre, no me lo quite todavía, no me lo quite, permíteme estar más con él. Entonces yo solo, digamos que yo a veces hasta me siento culpable, porque digo, ¿será que yo le pedí tanto a la Virgen y de pronto a Dios no tanto? Pero yo le decía, intercede por mí y cúbreme y a mi hijo y a mí. Y de verdad que ella fue en este momento para mí, en esos momentos para mí, lo que más fuerza me dio. Y ahí en esos momentos era donde yo le clamé tanto a ella, de ahí hasta el hospital. Bueno, llegamos a Bosa, le hacen las atenciones pues, de urgencias. No es un hospital para esa magnitud. Inmediatamente habían una disposición de ambulancias para Kennedy, que era el hospital más cercano para ese tipo de complejidad. Llegando a Kennedy con Espera, perdón. Dime. Espera. Ahí es que eso es otra parte también de milagro de Dios, porque resulta que no había UCIs, entonces no había disponibilidad. Entonces mi hermano trabaja en la red de ambulancias y logró por allá contactarse y dijeron, listo, hay una única UCI disponible. O sea, no había UCIs y la única UCI no se la asignaron a mi hijo y ahí fue que lo llevaron a otro hospital. Okay. Llegando con él en la camilla, venía saliendo una señora de pelo cortico, de civil,
¿qué le pasó a ese niño? Me pregunta, yo soy la neurocirujana, me dice. No. Y yo, pues no, doctora, se cayó el niño ella llevaba 24 horas ahí operando personas sin dormir, o sea, tenía una agenda según eso gravísima y ya se iba. Cuando nos encontramos con ella entrando y ella saliendo, y de una vez se devolvió, se puso sus guantes, ni siquiera se cambió a lo que necesitara el niño. Nosotros, es que íbamos entrando, o sea, fue porque íbamos entrando un hospital del estado que era lo más cerca, un hospital del estado, íbamos entrando por urgencias y ella pues nos vio el desespero. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a ese nene? Nosotros, no, se cayó en cuarto piso. Entonces ahí yo digo que son los ángeles porque que ponen esas personas. Ella con esa serenidad y esa tranquilidad nos miró y nos dijo, yo soy la neurocirujana pediátrica. Ay, qué belleza. Yo soy la neurocirujana pediátrica, no se preocupen, yo voy de salida, pero me devuelvo con ustedes. Y fue ella quien se devolvió con nosotros y estuvo ahí en ese momento. Y ahí es donde uno comienza, bueno, todo ese dolor, toda esa angustia, todas esas situaciones que uno no le encuentra lógica, además, pero ya después empieza uno a asimilar que cada cosita es Dios actuando. Bueno, las situaciones de emergencia, ataque de cerebro inmediatamente, que esperar porque uno no escucha sino cosas terribles, ¿no? Que va a perder la vida, que va a quedar como un vegetal, que mirar la columna, que no tenga los órganos comprometidos, bueno, todo lo que realmente sucede en un caso tan grave como ese. Una caída a un cuarto piso no es algo fácil para un bebé. Y bueno, el TAC de cerebro, no, que salió perfecto. No necesita cirugía de ninguna clase de emergencia. Nosotros, y doctora, pero ¿cómo así, doctora? Sí, está bien. No necesita cirugía inmediata. Por ahora hay que tener 6 horas para que el cerebro no se inflame, que no vaya a tener un derrame. 6 horas críticas, pero no necesita ninguna cirugía de emergencia. Nosotros, bueno, ya esa angustia ya se convierte en gracias, Señor, y siga orando, ya toda la familia en una cadena de oración impresionante, los amigos, bueno, la familia recibía, era mensajes de que estamos en cadena de oración, que estamos en rosarios, pídale mucho a Dios. Y nuestro grupo familiar hay muchos jóvenes, pues nosotros ya somos los viejos, ¿cierto? Entonces, pero estos muchachos no creen en nada y son de buena familia, de que se les impulsa cosas buenas, pero no creen en nada. Es una constante no solo en mi familia, sino creo que en toda la juventud. Y todos mis sobrinos, al escuchar estas cosas, empezaron a llegar y lo demás. Y bueno, ya aquel TAC de tórax, porque podría tener reventado algunos órganos, que la columna, que bueno, él empezó a vomitar sangre, bueno, se esperaba lo peor. TAC inmediato de tórax, salió perfecto. No tiene nada en la columna, perfecto. No tiene nada en la columna, no tiene ningún órgano comprometido, solo esperar. Y por ahora la urgencia, entonces comienzan en el parte médico a unir como la situación. No cayó de cabeza, entonces fue que cayó en el piecito, ese piecito debe estar terrible. Entonces, si cayó en el pie, se perdió el hueso, se pierde el tejido, de pronto hay que amputar, o sea, porque ya no era la cabeza, ya no era el tórax, sino entonces el pie, eso debe estar terrible. Entonces, a ortopedia, radiografías, bueno, todo lo correspondiente al pie salió perfecto, una fractura normal. Que sus huesitos están completos, está feo, horrible, pero están completos. No es sino hacer la cirugía, unirlo y ya. Y entonces, otro milagro. O sea, nosotros no era sino escuchar cosas buenas. Y cuando uno ve la cara de sorpresa en el médico, es cuando uno confirma el milagro. Entonces nosotros ya era orando de gratitud. Ahí, porque
se saltó un pedacito muy importante y es que comentaba lo de los sobrinos porque en esos momentos de las 6 horas críticas pues empezamos a hacer una cadena de oración y empezamos a hacer el rosario. A nosotros nos sacaron y nos hicimos al frente del hospital. Y muchos familiares estábamos ahí haciendo el rosario, dentro de esos las personas, los sobrinos de mi esposo. Uno de ellos en particular, pues no sabía ni siquiera cómo rezar el Padre Nuestro, no se sabía el Ave María, nada de eso. Él lo que dice es que él dice, bueno, yo voy a poner la energía en algo que no sé qué, que les ayude a mis tíos, a mi tío y a ellos a que mi primo salga bien de todo. Entonces empezamos a rezar, no sé qué. Él dice que cerró los ojos y se concentró tanto que cuando abrió los ojos, detrás de nosotros, vio una figura de una mujer así como una figura, ahorita nos explicas, una silueta, como la corona, no sé qué, pues la Virgen. Él se restregaba los ojos y decía, es una luz, me están encandelillando, y miraba para todos lados y decía no, y volvió y cerró los ojos y volvió y los abrió y ya no estaba detrás de nosotros, sino detrás de mi mami. Igual la figura. Entonces ahí él supo y entendió que hay algo más, que sí existe Dios, ¿sí? Y pues para nosotros luego pues fue algo muy lindo saber que ahí estaba la Virgen con nosotros en esos momentos, acompañándonos. Ay, no, qué belleza. Es milagro tras milagro, porque... No, es una y mira, cadena de milagros. a las 6 horas hacen el segundo TAC para saber si el cerebro se había inflamado, porque pues estábamos en el tiempo crítico, y sacaron el segundo TAC, perfecto. No, está igual que antes. Perfecto, entre comillas, ¿no? Él tenía una encefalomalagia, que es una lesión dentro del cerebro que iba a tener pues, repercusiones más adelante, porque acá es donde se manejan las emociones, donde se maneja, bueno, toda la parte emocional. Lo importante era que en esas 6 horas no hubiera el derrame, que se inflamara el cerebro, que era lo que iba a pasar según la neuróloga que nos dijo, tenemos que ser muy honestos, y es que su hijo, estas 6 horas lo más probable es que se les inflame el cerebro y no viva. Y allá, bueno, uno no escucha, como hemos dicho siempre, sino cosas malas que van a suceder y a lo que uno se puede enfrentar. Sin embargo, nuestra fe era muy grande, la oración muy potente, y él empezó, Jesús, digo él, con todo el afecto y el amor, que él empezó a manifestarse de una manera grande. Entonces ya no llorábamos de dolor, sino de alegría, de ¿cómo así? Y otro milagro, y entonces nos abrazábamos, nos besábamos y volvíamos a rezar y todo. Pasaron, tocaba esperar 5 días para que se desinflamara un poco los ojos, porque él pues, quedó con los ojitos cerrados, tuvo múltiples fracturas en el rostro, los pómulos alrededor de los ojitos, las 2 fracturas abiertas en el cráneo, y tocaba esperar en el tema ya del profesional de maxilo, mirar pues radiografías que se iba a hacer, por dónde se iba a hacer el abordaje para corregir todas esas fracturas, y esperar que se desinflamaran los ojitos, y que iba a perder la vista, que posiblemente quedaba cieguito, bueno, todas estas cosas. Ya como a los tercer, cuarto día empezó a abrir un ojito, y nosotros con esa expectativa y con la oración, le abrió el ojito, y nosotros, bueno, pero estaba totalmente desviado sus ojos, le hacíamos el seguimiento con un juguete, a ver si él seguía el juguete, y como a la media hora ya empezó a seguirlo, a seguir a buscar a la mamá donde hablaba, y nosotros, bueno, tiene un ojo B, y vinieron ya los profesionales, que sí, que el ojito está bien, que esperemos a mañana más desinflamadito, el otro ojito estaba terrible, y bueno, ya que tocaba tomar la decisión de abrir el abordaje por la cabecita para corregir todas las fracturas y mirar pues el tema porque él tenía como llamémoslo así, ¿cómo se dice? Un cuajo de sangre, un cuajo de sangre en la cabecita y la lesión en el cerebro, que tocaba tener 4 profesionales en la cirugía: neurólogo, maxilo, otorrino y el oftalmo.
Los 4 en la misma cirugía, porque era una cirugía muy compleja y al momento de abrir no se sabía en qué se iba a encontrar. Empezaron a programar uno por uno uno por uno todos los especialistas para ver en qué momento y cómo se iban a hacer, en qué momento iban a hacerse la secuencia para poder intervenir en la cirugía. O sea, eso era fijo, o sea, que iban a estar todos, porque en las radiografías que le hicieron al niño, pues salía todo el ojo, especialmente el ojo izquierdo, derecho. El ojo derecho era el que más estaba roto. Entonces lo que pasó fue que se rompió la órbita del ojo. La órbita por dentro. Entonces, y por fuera. El ojo lo que hizo fue expandirse, los músculos se expandieron. Entonces todo eso tocaba reconstruir acá está el pómulo, el de la mandíbula. Entonces ahí entraba maxilo. Y el tema porque como él cayó, o sea, él cayó de frente, boca abajo, él cayó boca abajo, cayó acá, ¿sí? O sea, él se partió esto, entonces cayó boca abajo y cayó acá. Entonces, claro, el impacto. La nariz no tuvo fractura. Claro. Vamos para allá. Sí, entonces resulta que si cae en la cara, pues la nariz debe estar totalmente destruida. Ese fue el otorrino. El otorrino, abordar por cámaras, a ver si había obstrucción, si había algún huesito roto, si había hemorragia interna. Porque como en la cirugía tenían que, ese era el primero que lo tenían que ver, porque tenían, lo más probable era que para la anestesia tenían que dormirlo, porque él a partir de que mi esposo le hizo como los primeros auxilios, de ahí él nunca más volvió a perder la conciencia. ¿Sí? Él nunca más volvió a perder la conciencia, o sea, él nunca más tuvo alguna dormirse, desmayarse o alguna cosa, no, él siempre estuvo consciente de ahí en adelante. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Probablemente lo que nos decían era pasarlo a un coma inducido para poder ventilarlo, para poder anestesiarlo. Entonces, por eso la otorrino estaba ahí mirando. Y se supone que está todo esto destruido, pero la nariz peor. Y abordaron con cámara y perfecto. Tenía primera fosa. Las fosas totalmente limpias, destapadas, no se explican por qué ni cómo. Entonces, la concepto importante que seguía era el de oftalmo, porque los ojitos estaban muy comprometidos. Se habla de desprendimiento de retina, de que iba a perder la vista, que necesitaban ese concepto. Nos turnábamos con mi esposa, quedarnos en el hospital, un día ella, un día yo, y ella se quedaba esa noche con el niño. Yo me fui había una santa misa en el conjunto que los vecinos hicieron esa misa, yo participé y la cita era a las 9 de la mañana. Yo llegué a la clínica, me dijeron, sí, ellos llegan en ambulancia por el sótano, suben por la otra torre, usted vaya al 6º piso, pero me confirmaron la cita en el 1er piso. Cuando yo llego al 6º piso y llega mi esposa, no hay cita, ¿no? Ustedes no tienen cita acá. Pero ¿cómo que no, si estamos acá en el 1er piso? Les cuento el detalle porque ahí hay otro milagro. Lo que quiero resaltar es que la oftalmo no sabía la historia clínica a lo que se iba a enfrentar. Entonces sale la auxiliar de la oftalmo y dicen, pero bueno, déjeme, yo verifico que puede ser un error. Cuando ella vuelve y sale, dice, sí, es un error interno, pero ya sale la oftalmo, la doctora sale, se presenta, dice, yo ya lo atiendo, ¿qué fue lo que le pasó al niño? Doctora, se cayó de un 4º piso. ¿Cómo? Sí, ¿y por las escaleras? No, doctora, caída libre sobre el piso. Y lo examina. ¿En un árbol? ¿En el jardín? No, doctora, contra el piso. Y bueno, comenzó a mirarlo, a examinarlo, le miraba el ojito. Digo, no, pero no, esto es un milagro. Pero vamos a dilatar la pupila y en media hora salgo. Y ella se toma su tiempo, ya mira la historia clínica como era y sale con todo. Pues, seguimos al consultorio con todos los equipos, mira muy detalladamente al niño y la expresión de ella fue la siguiente, dice, esto es un milagro, ni siquiera hemorragia interna tiene. O sea, dijo, es imposible. Decía, lo miraba, era muy, porque nosotros ya a ese punto solo nos abrazábamos y llorábamos y Dios, gracias Dios, porque ella llegaba y era así,
Y decía, es que no lo puedo creer. Y miraba, y miraba, y miraba, es que no lo puedo creer. No tiene ni una gota de sangre en el ojo. O sea, uno se cae ella decía, uno se cae a veces de la cama y se desprende digo, un golpe en el ojo, Puño. lo primero que hace, un puño en el ojo, lo primero que hace es, pues, vasos Sí, rojos. Son vasitos de vasos, son verdad, vasos tan delicados y tan diminutos que lo más normal es que sangre. haya Sangre. sangre en el líquido ocular. Y decía, es que ni siquiera tiene. Y no, pues esto es un milagro. Y nosotros, no, pues nosotros ya sabíamos, o sea, el milagro ya está hecho, ya sabíamos que era un milagro. Pero de todas esas cosas, vuelvo y repito, cuando uno ve el asombro del médico que no tiene respuesta médica ni científica, digo yo, de lo que está sucediendo, es donde uno dice, aquí hay un milagro, ratifica el milagro y es solo agradecimiento y uno llora ya es de felicidad, de Porque ellos alegría. todos los días y todo el tiempo están viendo Casos y entonces ellos diferentes. saben cuándo no es viable algo. Exacto. Ahí Correcto, fue donde ella nos dijo, por mi parte nada, nos vemos después de la cirugía, después de que salga para mirar si queda con desviación, para eso se repara con terapias y ya, que lo más probable que se fue la otra. correcto. Él tenía pues estrabismo, los ojitos estaban desviados y todo esto por el impacto y lo que dice mi esposa, se cedieron los músculos oculares. Pero dijo, no, esto lo corregimos solo con terapias. Y yo no tengo que estar en esa cirugía. Segundo que O sea, ya. y nosotros no Se salimos. salió del cuarto. Ay, no, qué hermoso. Entonces, eso era solo felicidad y pues salir de ahí con esa alegría de que va a quedar ciego, de que una cirugía complicada, que no necesito estar en una cirugía, ni los mismos médicos la creían. Bueno, ya esperar la programación del abordaje. Supuestamente nos lo entregaban en UCI porque lo iban a abordar por la parte de la boca para corregir los pómulos, abordar por arriba para corregir las fracturas de la frente, mirar neurológicamente el hematoma que tenía ahí, bueno, el coágulo de sangre, eh, corregir las órbitas oculares de ambos ojos, era múltiples fracturas. Eh, Firmamos lo que tocaba firmar, entregados a Dios, convencidos que todo iba a salir muy bien. Teníamos la UCI disponible de la cirugía, llegábamos a la cirugía. Pero quiero hacer ahí un apunte muy importante porque hay una parte espiritual por parte de nosotros que hicimos donde nos abandonamos en el Señor, nos abandonamos en Él. Y eso es algo muy importante y que yo quiero que las personas que nos estén escuchando sepan, entiendan y crean por medio de nuestro testimonio que cuando uno se abandona en el Señor, Él no falla. Él escucha, él es tan misericordioso que a pesar de lo ingratos que somos nosotros, pecadores, mejor dicho, que no merecemos nada, de verdad. Él nos ama tanto que Él nos mira con buenos ojos y nosotros en ese momento mmm, hicimos 2 entregas. Como digamos que viene uno del mundo, yo creo que todavía, porque esto es una lucha muy dura, pero digamos que en ese momento pues nosotros éramos del mundo, tomar, bailar, sobre todo el trago. Eso es importante decirlo porque es así, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Dios mío, queremos 2 cosas muy importantes. Una, primero entregarte que si de verdad, o sea, si nos lo devuelves tal como estaba, sano, salvo, te queremos entregar, pues primero que no vamos a volver a tomar, que no vamos a volver a emborracharnos, que no vamos a esas cosas del mundo a hacer porque pues vamos a dedicarte la vida a ti. Y queremos ser testimonio de esto, permítenos ser testimonio de tu amor, de tu milagro, de tu misericordia, para poder darte gloria y honra. Eso lo hicimos antes en la capilla del hospital, en medio de nuestro dolor, de nuestro dolor y aparte de todo de nuestra ignorancia, porque pues ahora uno que ya conoce un poquito
de todo el proceso de Dios y de todo lo parte católica y todo eso, pues uno entiende que uno tiene que hacer muchas renuncias y eso le agrada a Dios. Pero en ese momento nosotros no sabíamos nada, ¿sí? O sea, no sabíamos absolutamente nada. Y esa entrega y esa renuncia se la hicimos a Dios de verdad, de corazón, con la certeza y con la plena que de verdad nos ayudara con eso y que nosotros le íbamos a entregar eso del mundo. Qué bonito eso, importante. Cuando, ahí es cuando bueno, hoy yo lo digo, que uno se la pasa la vida intentando como ser feliz tras de las cosas mundanas y del día a día, y nunca es feliz. Cuando usted está en el colegio, cree que es feliz cuando se gradúe. Cuando se gradúa, cree que va a ser feliz y hace la carrera universitaria y la termina. La termina, entonces cree que va a ser feliz ya cuando consiga el trabajo. Cuando está en el trabajo, cree que va a ser feliz si consigue una buena esposa, si consigue el carro, si consigue la casa, y se la pasa intentando ser feliz, y la felicidad está ahí, y la felicidad es tener a Dios en todo, en nuestra vida, en el día a día, cuando uno pone todo en manos de Jesús, todo se soluciona. Si no tiene para el arriendo, trabaje y entréguele eso a Dios y eso está solucionado. Si tienes un problema, que un hijo se cayó al cuarto piso, entréguele a Dios, que eso se soluciona. Algo imposible. Es así, es maravilloso. En ese testimonio, volviendo a la parte trágica, bueno, esperamos entró maxilo a maxilofacial, a cirugía, nos entregamos a Dios en oración, sabíamos, convencidos con todo lo que hemos hablado, que íbamos a recibir otro milagro. No me acuerdo la cirugía cuánto duró, 4 horas. Como 4 o 6 horas, y estábamos en espera, supuestamente duraba mucho más tiempo, cuando escuchamos llorar a Jerónimo. Yo quiero ahí, porque es que hay detallitos que son tan pequeñitos, pero que de verdad son tan importantes, porque nosotros, a pesar de la angustia tan terrible que estábamos sintiendo, porque a pesar de que uno se abandona en el Señor, el enemigo es tan terrible que lo llena a uno de esas dudas, de esas angustias. Entonces, una tía de mi esposo nos compartió una oración y yo trataba de ser muy fuerte porque mi esposo sí estaba un poco más por el impacto visual, claramente, porque pues por la culpa. La culpa. Por la culpa y el impacto de todo lo vivido, pues yo intentaba ser un poco más fuerte, pero pues uno es muy duro uno como mamá ver todo eso, ¿no? Entonces, yo en ese momento, cuando el niño entró a salas de cirugía, uno queda, lo dejan a uno entrar con el bebé y hasta que él se quede dormido. Entonces, como él estaba consciente de todo, ¿no? Entonces yo le dije, hijo, los ángeles están contigo acá, San Miguel, San Gabriel, San Rafael están acá contigo. Y él miró y me dijo, sí, mami. Él acostado me dijo, sí, mami, acá está San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Entonces yo le dije, sí, mi amor. Pero pues uno en el momento no dimensiona lo que él dice. Después que uno analiza todo, se da cuenta, ¿no? Ahora les confirmo eso. Entonces yo salí con el corazón destruido porque uno dice, Dios mío. Dejarlo, claro. Entonces la doctora me abraza y me dice, tranquila, todo va a salir bien. La maxilo, me dijo, todo va a salir bien, va a estar un neurocirujano que no iba a estar, pero va a entrar hoy, y él es una eminencia, es el primer neurocirujano que se graduó de Bogotá, no sé qué, muchos años, entonces me dio como esa tranquilidad. Entonces me agarra esa angustia y esa desespero, entonces ahí mismo había una capillita, me fui para la capilla y ahí es donde voy con esa acotación de que si se sienten, porque es normal, si se sienten agobiados con la angustia, con la duda, de una vez vayan y oren. Yo apenas hice esa oración y le dije a la Virgencita, perdóneme, pero necesito fuerzas porque siento que me estoy llenando de dudas y yo sé que mi Dios va a seguir actuando y orando ahí. Y de una vez, es una cosa impresionante, yo sentía una paz que a las veces las personas me decían, ay, pero es que yo la siento como tan tranquila, y de verdad que yo no, o sea, yo no sentía esa angustia tan terrible, sino yo me sentía
tranquila, confiada, abandonada en el Señor. Sigamos en De hecho, los amigos nos visitaron al frente del hospital, hicimos una velatón, hicimos muchas oraciones. El tema de la oración, y el poder de la oración es magnífico. Definitivamente cuando uno ora de corazón, ahí Dios responde. Y bueno, entró a la cirugía, terminó la cirugía, nosotros escuchábamos que lloró Jerónimo. Ese es Jerónimo. Nos mirábamos sorprendidos, ese es Jerónimo, está llorando. Inmediatamente sale la maxilo y dice, sí, es su hijo. Fue un éxito la cirugía, no hubo necesidad de abordar por abajo, o sea que no va a necesitar UCI, él está consciente, está llorando, está bien. Nosotros, ¿cómo así? Digo, sí. Hicimos el abordaje, la parte derecha estaba regenerada. ¿Y cómo así, doctora? Sí, no sé. Se selló. Está regenerada y no hubo necesidad. El pómulo, ya estaban los huesitos acomodados, soldados, o la palabra que ellos utilizan. No hubo necesidad del abordaje, abordamos por encima, corregimos el ojo izquierdo, las fracturas, porque el lado derecho ya estaba corregido. Nosotros, bueno, y otro milagro, sí, otro milagro. Porque que los huesitos se acomoden solos, yo quiero que alguien me lo explique. Felices, otra vez orando ya de alegría, nos lo entregaron, no, va para habitación, de una vez para habitación. A las 2 horas estaba comiéndose su avena recién abierto, su cabecita de lado a lado, y él, el que tenía hambre, comió a las 2 horas, obviamente las primeras comiditas los vomitó, pero por la anestesia, pero claro, comió feliz y perfecto, como si no hubiera pasado nada. Es impresionante, ya a los 16 días. Eso le iba a decir. A los 16 días. Estamos hablando de que la cirugía fue, o sea, eso pasó el 27, el accidente pasó el 27 de septiembre, ¿sí? Y para octubre, 10 días después, le hicieron la cirugía de la cabeza, o sea, 10 días, el 13, o sea, 13 días después. 16 días, el 13 de octubre nos dieron la salida para la casa. Pero lo que quiero decir es que, o sea, es decir, que de la urgencia, ¿sí? De que era inmediato, de que era ya, pasaron 13 días para hacerle la cirugía de su cabecita. Ah, ok, sí. Entonces, si vamos a ver, no es mucho, y duramos 16 días en todo este proceso y agonía que estamos contándoles de la cirugía, del proceso, de todo su recuperación, bueno, su proceso de hospitalización. Más bien. Hospitalización. Bueno, ya nos dieron la salida para la casa, recuperación, terapias, etcétera, y empieza uno a empezar a recibir los testimonios de lo que ha sucedido, que uno en el afán, en la situación no las ha tenido. Un milagro, la señora que me ayudó en el taxi, yo no sabía ni quién era, yo le quité hasta el saco para trancarle la hemorragia. Ella fue a visitarnos al apartamento, estábamos recién llegados y pues era una señora muchacha, 30 y algo de años, con unas gafas grandísimas. Ese día no tenía gafas. Bueno, y ella dice, comenzamos a darle testimonio, ¿sí? No, mira todos los milagros que han sucedido. No, y no les he contado el milagro mío. Yo, ¿qué pasó? Dijo don Fernández, pues que mire las gafas que yo uso. Yo no veo a 3 metros. Y yo vi esa ambulancia al otro lado de la calle, porque yo iba concentrado con el niño, con el saco de ella. Yo no vi cuando ella fue la que gritó, ambulancia, ambulancia. Y sí, era una ambulancia. Ella dice, yo no sé yo lo único que vi en medio de todo, yo solo vi que esa ambulancia brillaba y resaltaba así grandísima. Yo no veo a 3 metros. Mire las gafas. Y yo vi la ambulancia. Yo sí, usted fue la que me dijo de la ambulancia. Cosas así. Dime. Cuando el día 1 del accidente, al día siguiente, nosotros salimos y fuimos al apartamento, sacamos unas cosas y pasando entramos sí. entramos a la iglesia. Ya habían iniciado la misa, pero pues nosotros realmente no escuchamos nada de la misa. O sea, nosotros entramos a llorar la misa.
O sea, entramos, lloramos la misa. Y en el momento de la paz, una señora se acercó y me dijo, me abrazó, me dijo, no tenga miedo, Dios está con usted, rézale mucho al divino niño, póngale a ese niño al divino niño. Me dijo, le voy a hacer un regalo, ¿en qué apartamento está usted? Y nos regaló, me dijo, voy a llevarles a un Emanuel, que no lo tenemos acá porque ahora Tiene una misión. está peregrinando, tenemos una misión. Pero entonces ella nos trajo a ese nené, que es el Emanuel, que es el niño Jesús del pesebre. Nos dijo que era Emanuel, que era que Dios estaba con nosotros. Dijo, récenle mucho, nos habló de San José, nos dijo que ella era muy devota a San José, que San José le había dado la casa. Yo, eso como que, ay, y pídanle a San José, pero uno en ese momento no, como que, y bueno, y resulta que ese Manuel fue nuestra primera imagen de nuestro altar, porque nosotros pues obviamente no teníamos altar, no teníamos nada de eso, Nada. y ella dijo que pues empezáramos a orar, y bueno, y ahí empezaron los regalos en este proceso que llevamos. Luego les contamos. Bueno, ese testimonio de la señora que me auxilió fue espectacular. Después está pues el contacto del niño, ya empieza la parte médica a preguntar si el accidente fue provocado, descuido de los papás, bueno, todas esas cosas. Y le preguntaron al niño, cuéntame, Jerónimo, ¿cómo fue tu accidente? Entonces dijo, no, yo estaba jugando con unas fichas, me asomé por la ventana y me caí por el hueco. Y un angelito me recogió. Le contestó a la doctora. Un angelito me recogió. Y yo, ¿cómo así que un angelito te recogió? Eso para mí fue, pues obviamente cada cosa de esas, eso son las lágrimas, el asombro. Y él hoy día lo cuenta, ¿no? En una citica médica comenté, había una monjita en el turno, y él es muy charladorcito y él le gusta contar y dar testimonio. Y entonces yo algo le dije a la madre y le dije, él se cayó en un cuarto piso, es un milagro de Dios. Ay, sí, cuéntame. Y él da su testimonio, pero un angelito me recogió. Y ella le pregunta, ¿y cómo son los ángeles? Yo nunca le había hecho esa pregunta. Y él se lo describió perfecto. Son así, rubio, con unas alas de color blanco, una cosa, y los ojos le brillaban a la monjita, y yo voy escuchándolo. Es espectacular. Antes de eso, yo en el día de la cirugía le dije, acá está San Miguel, sí, San Gabriel y no sé qué, pero nunca, pues no, como no teníamos ni siquiera imágenes en la casa, y pues el niño de 3 años tampoco tenía como la dimensión de cómo eran los ángeles ni nada de eso. Resulta que mi esposo iba con el niño caminando y en un X lugar había una imagen inmensa de un ángel. Y Jerónimo llega y dice, mira, papá, ese es el angelito que me salvó, ese es el angelito que me recogió. Sí. Ese es el angelito que me recogió. Y va mi esposo y mira, pues adivinen quién era. San Miguel. Ay, no, al frente del hospital íbamos a recoger un medicamento de él, al frente del hospital de Kennedy. En el segundo piso hay un local que venden imágenes y todo el tema religioso. Y pues como la publicidad para subir al local es una imagen de San Miguel. San Miguel. Entonces, y él fue así asustado cuando lo vio, dijo, papi, él fue el que me recogió. Y uno pues... Y entonces llegó después a contarme que había ido, no sé qué. Entonces yo le dije, ay, hijo, ¿en serio? Entonces después me dijo, mami, es que... Yo le dije, pero cuéntame, cuando él dijo que el angelito lo había recogido, entonces yo le dije, hijo, pero y cuéntame cómo te recogió. Entonces ahí es otra historia, esa es una parte que yo creo que no es imaginación por todo lo que hemos vivido. Pueda que sí, pueda que no. Pero para nosotros no es imaginación y es algo que pasó para él. Desde la parte que él cuenta, dice que el ángel lo recogió, y se lo llevó al cielo. Y entonces yo le dije, ¿y cómo es el cielo, hijo?
Entonces dice, mami, él me llevaba en sus brazos y habían muchos ángeles, dice, y habían muchos ángeles y como que estaban ahí cantando y cantando, decía. Y adivina qué, y yo qué, dice, salió la Virgen María a recibirme. Qué bello. Y entonces yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, y imagínate, que salió con con el bebé Jesús en sus brazos y me recibió Jesús y María. Ay, Y pues eso, uno, o sea, un niño con esa historia, con ese momento, uno dice, Dios mío, eres tú acá, o sea, eres tú. Y yo digo, ahí es donde yo digo que mi hijo Sí, sí, murió. sí se murió y que el lamento, la súplica y ese dolor, De papá. ese dolor del papá y su súplica y su llanto fue cuando, que conmovió a Dios en su misericordia y nos lo devolvió. Es ahí donde yo digo, mi Dios es tan misericordioso, porque ahí fue donde yo comprobé que mi hijo sí se había muerto y que mi Dios no lo devolvió y que se lo devolvió cuando él sintió el Espíritu Santo que le bajó y le dijo, venga, actúe así, llévelo así, y empezó a abrir caminos y a abrir todo y a poner todos los ángeles. Quiero decirles también que mi esposo mencionaba antes que nosotros sentíamos y presentíamos que algo le iba a pasar al niño. Y vea cómo es Dios de hermoso, que a pesar de que uno no conoce nada de él empieza a trabajarle a uno. Resulta que yo, especialmente yo, empecé a sentir esas ganas de estar con Dios, de como esa vaina Esa búsqueda. esa es la palabra, de esa búsqueda de Dios. Yo 8 días antes del accidente fui a misa y llevé sal y aceite para que lo bendijera, sin saber. Cuando el padre estaba haciendo la oración y bendiciendo, yo sentía en mi corazón que ese aceitico que estaba bendiciendo se lo iba a untar a mi hijo. Y efectivamente 8 días después estaba yo ungiéndole el aceitico que yo había llevado allá. Y para esa fecha, que era septiembre, yo estaba haciendo la consagración o hice la consagración a San Miguel Arcángel. Entonces, sin conocer mucho, vuelvo y repito, sin conocer mucho, pero haciendo la consagración todos los días, hacía las oraciones, hacía como las cositas que estaban y estaba en ese proceso también. Yo no vi, obviamente, al niño cuando cayó ni nada de eso, pero cuando mi esposo me dijo, yo 2 días antes una persona me había dicho que un niño se había caído por una ventana, saltando se había caído por una ventana. Cuando ella me cuenta eso, mi cuñada me contó que una niña se había caído por una ventana, ella que me cuenta eso y yo vi a mi hijo, yo lo vi tirado, como mi esposo lo cuenta, tirado así, boca abajo, lleno de sangre, tirado en el piso. Cuando él me llama, cuando él me cuenta, cuando después pasa todo eso, yo digo, Dios mío, era todo esto y Dios ya me estaba como preparando para tener. Ay, bueno, importante también. A mí me dieron unas ganas antes del accidente de hacer ayuno. Y yo hice como 2 ayunos antes de eso. Y Y sin vea saber que nada, no porque es ahí no nada, es sin hermoso. saber nada. O sea, yo decía, Dios mío, ahorita yo digo, Entiendo. gracias porque entiendo. Uno ve y vuelve a mirar y me dice, Dios, gracias, porque era eso. Era todo ese proceso, todo lo que él, cómo lo va preparando a uno a pesar de tantas cosas. Eh, mm, el padre que fuimos ese día, ese miércoles, un día después del accidente, pues empezamos a ir a misa cada 8 días por necesidad. Y yo le comenté y pues él nos hizo una novena en el apartamento, Rosario. un rosario, eh, y me pidió pues que diera testimonio un domingo. Pues yo no iba preparado, sino que me dijo, quiero que dé testimonio hoy, y di el testimonio frente a toda la iglesia, una iglesia muy llena, la iglesia de San Diego en Bosa. Y Dios le ponía a uno las palabras. Yo
comenté mi testimonio, lo que estamos hablando hoy de una forma muy corta, pero muy, muy concreta, y me llegó decir estas palabras. Uno escucha en la palabra de Dios cuando se lee que en aquel tiempo Jesús hizo esto, hizo un milagro, en aquel tiempo curó un ciego, en aquel tiempo resucitó a Lázaro, en aquel tiempo hizo infinidad de milagros. Yo con toda la humildad del caso les puedo decir que todos esos milagros los hizo hoy con mi hijo. Sí, que 2000 años después. 2000 años después sigue haciendo milagros. Y es así, es un compromiso con Él, es un compromiso con Jesús, necesidad de Jesús. Ahora no vamos a misa porque toca. Oye, qué pereza ir a misa, sino es una necesidad. Hace 18 meses fue ese accidente y yo cada 8 días lloro de felicidad. Es impresionante porque el dolor de un padre, una madre, eso no es fácil cuando un hijo está sufriendo, pero que se lo devuelvan a uno con un milagro tan grande. Ya después yo decía, Dios mío, yo no merezco tanto, tampoco. ¿Y cómo está hoy? ¿Tiene alguna secuela? No sé si lo quieran conocer. Claro. No. ¿Cómo se llama? Jerónimo. Ven, papi. amor, y saludas. Ven que te quieren conocer. Está perfecto. Mira, saluda a unos amigos. Hola, Jerónimo, Hola, Jerónimo. ¿cómo estás? Somos Ana y Alex, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Ana, hola, Alex. Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? Nos alegra tanto verte. Hola a todos. Eres muy hermoso. El niño más amado de Dios. Sí. Y ya, Es bueno, milagrito. pues para finalizar, queremos contarle que estamos en un proceso de conversión, estamos todavía en pañales porque hasta ahora estamos empezando. Un pedacito, otra parte que salimos de Jerónimo, de la cirugía y de todo eso, pero pasamos un año muy duro. Un año supremamente fuerte, un año de mucha tribulación, un año de pruebas económicas, un año demasiado fuerte, y empezamos a aferrarnos tanto a Dios, que estamos en eso. Yo le pedí a Dios que nos ayudara yo quería hacer un retiro. Especialmente quería que mi esposo hiciera el retiro de Emaús, porque he escuchado muchos testimonios, dentro de los testimonios de ustedes, que la mayoría de personas hablan del tal retiro de Emaús. Y yo le pedí a San José que le regalara a mi esposo el retiro, y por cuestión de Dios y de eso, me lo regaló a mí primero. Yo hice el retiro de Emaús estoy recién salidita, hace menos de 15 días, hice retiro de Emaús. A mi esposo, una persona del trabajo también me regaló el retiro para mi esposo, lo va a hacer ahorita en agosto. Qué belleza. Entonces estamos en ese proceso, estamos ahí dando los pasos agigantados para poder estar como en toda la gloria y la honra para Dios, y esa es nuestra historia, nuestro testimonio. Hoy día él tiene en los controles postoperatorios y este proceso de los controles de maxilo, de neuro, él quedó con una encefalomalagia, que es una cicatriz, llamémoslo así vulgarmente, una cicatriz dentro del cerebro. Uh-huh. La neuróloga dice, él debería tener alguna discapacidad, pero no la tiene. Debería tener una discapacidad motriz, emocional, o algún sentido perdido. Y teníamos mucho miedo de enfrentarnos a esta etapa educativa porque no sabíamos qué iba a suceder. El primer boletín, ¿no? Que habían unos niños que habían perdido. La profesora decía que eran unos niños muy terribles y yo, ay, Dios mío, ¿será mi hijo? No, salió aplaudido, ganó todas las materias. Bueno, él es un niño muy especial en el tema espiritual. Hoy día hace el rosario, tenemos los videos, cuando quieran se los compartimos. Él lo reza. Él
A las personas de la tercera edad las adora, les dice que ellas son un regalito de Dios, da testimonio, él cuenta a todo el mundo lo que le sucedió, él cuenta que un angelito lo salvó, él cuenta que se cayó de un cuarto piso cuando va en el ascensor a las citas médicas. Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Jerónimo y soy un regalito de Dios. Y, No. eso le quitan a uno todo el tiempo porque todas las personas a preguntarle a uno, obviamente no es fácil, no es fácil. Qué belleza. No, pues es muy fuerte. Yo con solo escucharte, Ferney, de verdad, y verte, no me imagino esas imágenes, ¿cierto? Tan fuertes. No, muy... Pero yo creo que todos los testimonios que nosotros hemos escuchado, una cosa es escuchar algo de un adulto, pero de un niño tan pequeño, tan frágil, debe caer a más velocidad. Es de verdad, y esos milagros tan tangibles, a mí pues de verdad, yo siempre lo tengo él aquí al lado mirándome, yo le digo, ay Señor, es que tú eres demasiado hermoso. Y déjenme decirles algo que pasa con los testimonios, y es que cuando las personas le decimos que sí al Señor con el testimonio, Él se empieza a derramar en gracias impresionantes y en bendiciones, porque por decirlo de alguna manera, le estamos dando gracias a Él también así. Y estamos siendo instrumentos, porque Él necesita nuestras manos acá, nuestra voz para muchas cosas, ¿cierto? Para darlo a conocer, para mostrarle a las personas que se necesita es tener fe y abandonarse a su voluntad, a su perfecta voluntad. ¿Y qué les puedo decir? Que yo sabía más o menos la historia, pero nunca me imaginé que fuera tan fuerte. Para mí fue una completa sorpresa. Yo no tenía, mi esposa no alcanzó pues como a contarme mucho. Y yo dije, bueno, yo seré otro sorprendido, y la verdad, sí, muy sorprendido. Y definitivamente hay que contar la gloria de Dios, porque ustedes se dan cuenta, y ustedes son fieles testigos de eso, ningún médico fue el que metió la mano ahí. No fue que este especialista hizo esto, no fue que el papá, no fue que la mamá, el Señor. Dios se encargó de organizar todo para que este muchacho esté como está. Ay, qué bello. Me hicieron acordar de un testimonio, no sé si Jessica lo vio, de ese chico que se quebró todo el rostro. Ah, sí. Todo el rostro se lo quebró. Pero él fue un impacto, una bala. Un impacto de bala. ¿Te lo viste? Sí, yo lo vi. Y el Señor le reconstruyó el rostro. Todo, sí. O sea, eso fue hermoso en la cirugía. Entonces, por eso. Antes de cirugía. Antes, que cuando llegó decían, aquí no tenemos nada que operar. Sí. Lo mismo pasa con Jerónimo, cuando la doctora dice, está regenerado el lado derecho. Total. ¿Cómo ha sido? Sí, no hubo necesidad de hacer abordaje. Uno dice, gracias Señor, eso es otro milagro porque no hay explicación para eso. Bueno, y hay otra cosa que también, después de eso, nosotros no habíamos bautizado a Jerónimo. Y era una cosa terrible en esos momentos, esa culpa de no haber bautizado a Jerónimo estando nosotros en ese proceso. Claro. Después de que salimos de la cirugía y de todo ese tema, él quedó con unas convulsiones. Aparentemente con fiebre, le daban las convulsiones, y fue también un proceso muy duro. Fuimos, ya al último, fuimos al santuario del Divino Niño, y ya entregamos esa angustia porque nosotros no teníamos paz. Nosotros dormíamos y no dormíamos, éramos mirando en qué momento convulsionaba, en qué momento se nos iba otra vez, y entonces llegamos allá llorando en mar de lágrimas porque hicimos la de los 7 domingos. Los 9 domingos fuimos allá, y en uno de esos domingos le dijimos, otra vez no le entregamos al Señor porque otra vez estábamos en una angustia, y le dijimos, Señor, no podemos más con esta angustia, sánalo y ya no le vuelvas a dar más eso. Lo bautizamos y ya no ha vuelto a convulsionar. No volvió a convulsionar. No volvió a convulsionar y está supremamente bien. Ya ha descartado cualquier complicación. Los controles eran cada mes, ahora ya es cada año, solo para mirar el tema de crecimiento.
y con una vida normal, perfecta, con su cicatriz inexplicable ahí, pero yo sé que si le sacamos otro tag, ni siquiera va a aparecer eso. Sí, ya. Ahora abrazamos esa cruz, yo abrazo esa cruz y le digo, Dios, gracias, gracias por esto, gracias por todo. Todas las personas me preguntaban que le dije a mi esposo, que Sí. porque nunca jamás, o sea, yo nunca le No, eché la nunca, de culpa, hecho fue para nunca. mí mi mayor motivación, mi esposa, porque yo tenía mucha culpa, obviamente, Claro. un descuido de menos de 10 segundos, perdóneme, y ella, sus palabras fueron muy, muy, muy motivadoras, me dijo, no, gracias a Dios pasó estando contigo. Porque Claro. si yo hubiera sido conmigo, yo no tengo la fuerza de hacer lo que usted hizo, o me tiro detrás, o si hubiera estado mi suegra con él, porque mi hijo la cuidaba, era mi suegra en ese entonces. Mi suegra también se hubiera muerto, ¿no? No hubieran podido. Entonces esas palabras me llenaron de fuerza y me limpiaron el alma, no siento ninguna culpa, ni mucho menos, es algo que tenía que suceder. Y yo lo que le digo a todos los que nos escuchan es lo siguiente, no espere que su llamado de Dios sea tan fuerte. Él está ahí esperando que uno lo busque. Ojalá lo buscara sin un evento tan fuerte, pero iniciaba de pronto este testimonio diciendo que uno cuando dice, Dios mío, ¿qué hago? Él es tan misericordioso que Él llega, Él está ahí como el aire. No espere que su llamado sea tan fuerte como el mío. Él está esperando que nosotros lo busquemos, que nosotros lo recibamos, porque Él siempre está ahí. Entonces, lo sentimos en cada cosa de nuestra vida, lo sentimos en cada momento. ¿Cómo no sentirlo en este momento? Y a la Virgencita Divina. Y ahora a mi San José, porque ahora también me enamoré de San José. No se No, enamora usted no de se San José. imagina lo que es San José. Venga, San ¿quién es? José Nos hemos enamorado de San. Me regaló hasta el canasto en un Sí, momento que no sí. tenía nada. Estábamos sin un dinero, nada, ni una moneda, y me llegó que hiciera la novena San José y con un canasto, y yo dije, ¿qué hago cómo me hago un ¿Cómo me busco canasto? un canasto? Yo iba caminando y mi hijo resultó con un canasto. Esa noche yo lo iba a hacer en cartón. Yo dije, yo se lo voy a hacer en cartón. Así sea de cartón. Así sea de cartón. San José sabe cómo es esto. Y Espera, ya te lo paso. Sigue hablando. y San José, yo le dije, San José, ¿tú sabes cómo es esto? Yo se lo voy a hacer así. Y venía de camino cuando me regaló, ya acá tenemos, y me regaló el canasto. Perfecto. Un canasto, de la nada mi hijo salió con esto y yo, bote eso, ¿qué hace recogiendo cosas? Cuando yo veo, yo, ¡ay, mi! Y yo, Canasto. este es el canasto que necesito para ponerle esa. Es hermoso, es bello. Son cosas que se manifiestan hasta en lo mínimo. Es hermoso tener a Jesús y a Bueno, y esa es nuestra historia. Muchas gracias por escucharnos, a todos, a ustedes, muchas gracias por llegar a nuestra vida y nos vamos muy felices de poder contar la historia, de regalarles esta historia tan bella y de saber y decirles que Dios es hermoso, maravilloso y sobre todo misericordioso. Ay, no, muchas gracias a ustedes por ese sí que le dieron al Señor, porque sé que no es fácil sentarse ahí y saber que esto va a salir, lo va a ver el mundo. Fueron muy valientes, lo hicieron muy bien y créanme que el Señor se va a seguir derramando en muchas bendiciones en su hogar. Créanme que cuando uno empieza a contar el testimonio pasan muchas cosas muy hermosas. A todos ustedes que están viendo esta historia tan linda, ¿qué les queda? Compartirla, porque no sabes a quién le va a llegar este testimonio y va a tocar su corazón. No olvides suscribirte, dejarle unos mensajes bien hermosos a esta familia. Y si quieres regalar tu historia, te esperamos en el correo electrónico regalame-tu-historia@gmail.com. Así es. Bueno, Jessica y Ferney, les agradecemos muchísimo. Qué bendición haberlos tenido acá. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Y a ustedes no se les olvide compartir. Chao, chao. Dios los bendiga.